Bienvenidos a la sesión 5 de Teoría General del Estado. El día de hoy vamos a hablar partes de conceptualización de la Teoría General del Estado y sobre todo de pensadores que también determinaron importantes avances de esta conceptualización. Esos son los elementos constitutivos, sobre todo de la administración que ejerce para poder llevar a cabo todas las acciones como ente y la soberanía principalmente comprender el concepto y la importancia que tiene a raíz también de los avances de los pensadores. Dentro de los elementos constitutivos del Estado, vamos a ver que el Estado como figura jurídica y política, porque ejerce estas dos grandes partes, en la parte de la conceptualización que viene por la normatividad y también de la regulación por la participación de todos los grupos sociales que se unen en una voluntad, como lo dice el contrato social, para defensa de su seguridad, pero también para el bien común de la propia sociedad. Estas formas que tienen los elementos constitutivos los tiene primeramente por el fin o los fines que tenga el Estado, la autoridad o poder público que se ejerce como parte de esta determinación del uso del poder, el gobierno y la administración, que son dos partes fundamentales, que son complementarias, así como los caracteres esenciales. Hay que determinar lo que es la autoridad y el poder. La autoridad viene también en el funcionamiento del respeto que se tiene de la regulación o la parte coactiva que tiene el ejercicio de las acciones del Estado, y el poder público lo determina del cómo lo permite realizar el establecimiento de las reglas para la convivencia humana. Ahora bien, el gobierno, ¿qué es el gobierno? El gobierno lo determina este concepto, es una acción donde se ejerce la autoridad y está establecida la conducta de los gobernados, es decir, regula las acciones que tienen todos los gobernados de acuerdo a los fines que haya establecido la propia sociedad y que le ha dotado al ente supremo, al quien tiene esta personalidad jurídica, para regular estas mismas acciones de cada uno de sus integrantes. Una vez comprendido y desglosado el tema del gobierno, vamos a dar paso a la administración. ¿Qué es la administración pública? Es la actividad de la administración que se dirige hacia las cosas, es decir, la forma de la organización para su funcionamiento y el ejercicio de las acciones que se tengan para el cumplimiento de los fines del Estado, es decir, la forma estructural orgánica que tiene para que se vayan cumpliendo cada uno de los fines determinados que tenga el Estado. Por ejemplo, en tema de la administración pública, hacia la recaudación, hacia la forma de que se va a estar organizada internamente. Toda esa parte del uso de los recursos tiene una estructura y esto es precisamente el tema de la administración. La administración y el gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es la dirección general de las actividades que arrojan los ciudadanos y que tiene que realizar esta acción por medio de la autoridad que se establece para las conductas de los gobernados. Es decir, lo que deben de realizar los gobernados bajo la propia normatividad que ha regulado el propio ente, el Estado, a través de preceptos jurídicos, porque lo tiene regulado. Recordemos que parte de esta fundamentación es que lo que ha determinado la propia sociedad que sea parte de esa misma regulación de las conductas que tienen que tener los individuos es con base al consenso general. Y el conjunto de órganos del Estado que ejercen las funciones, es decir, toda la forma orgánica en la que va a estar distribuido. Actualmente tenemos dentro del gobierno los tres poderes fundamentales, que son un ejecutivo, un legislativo y un judicial, que esto fue con base a todos los preceptos históricos que sucedieron para llegar a esta conceptualización. La administración, la organización de los servidores públicos o de los servicios públicos y proveer los bienes y servicios para la satisfacción de los intereses de los mismos integrantes del Estado, es decir, la funcionalidad del gobierno. Esto a través de todas las acciones que tenga que realizar para proveer de todos los servicios que son necesarios por la misma sociedad. Una vez delimitado, vamos a ver cuáles son los caracteres esenciales del Estado, que son también conocidos como los específicos. ¿Por qué? Se dota al Estado de una personalidad jurídica a través
del reconocimiento a través de una normatividad o una ley. Eso a través también lo podemos ver de las constituciones, del orden jurídico normativo que tenga cualquier sociedad y sobre todo que afirma las personalidades en estas dos teorías. Una que es la doble personalidad del Estado, es decir, que tiene esta parte del derecho público que está bajo una regulación que lo regula sobre las acciones de la propia administración y uno de derecho privado cuando el Estado, tiene las obligaciones y derechos de carácter patrimonial o contractuales para actuar como un privado. Y la teoría de la personalidad única que se exterioriza en dos voluntades, es decir, que el Estado impone unitariamente su voluntad sin duplicar su personalidad, que es único e indivisible. La soberanía, que se asocia a las ideas del poder indiscutible del Estado, es decir, que el Estado forma cómo organizarse, cómo regularse y que no depende de otro poder superior o otro Estado fuera de su propio territorio. Sin embargo, aquí tenemos también unas conceptualizaciones de la forma de las confederaciones o de la propia federación, que incluye pequeños estados, pero no hay que delimitar más allá de decir sobre las cuestiones de soberanía, que es la forma de autorregulación, de autoimposición de reglas y que no hay nadie más que dictamine fuera de ellas. Es una independencia total respecto a los demás estados. Y la sumisión al derecho, es decir, que el Estado está sometido completamente y organizado y regido al derecho, es decir, a toda la normatividad jurídica, la cual ha determinado un sinfín de conceptos que obligan a las facultades y obligaciones propias de este Estado. Y esto es a través de este reconocimiento, está sometido completamente a estos principios de la ley. Nada fuera de la ley, todo con el derecho y la razón se puede llegar a esta conceptualización. Ahora, partiendo de los caracteres esenciales, vamos a hablar sobre la soberanía del Estado. En el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que esta soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Sin embargo, decimos, ¿cómo es que en el pueblo, tomando con base a lo que sucede actualmente en el país, está basada sus decisiones a través del pueblo, pero también bajo una forma de organización? Eso es a través de representantes. Estos representantes son los que el pueblo elige para que determinen hacia qué forma de organización o hacia qué forma de determinación de las leyes se pueden realizar a través de esta representación en los congresos y sobre todo en la decisión de quién lleva la administración pública tanto en cualquiera de las esferas, federal, estatal o municipal, eso a través de la decisión, a través del sufragio. La evolución histórica de la soberanía vamos a entenderla desde distintos puntos de vista. Uno, sobre todo, el tema de los franceses frente al pontífice, sabiendo que el emperador también era un servidor de las cuestiones religiosas, como vimos en las sesiones pasadas. Es un concepto básico de la teoría del Estado al partir de diferentes momentos de la historia de la humanidad y sobre todo de las situaciones histórico-políticas de las naciones o cómo fueron avanzando cada una de ellas. Y el concepto de soberanía está relacionada a la historia del poder y de su ejercicio. Vamos a ver diversas teorías de la soberanía. Iniciando con los griegos. Los griegos determinaban que era un organismo étnico-biológico, político, que corresponde al término de nación y sobre todo dispone de un poder político supremo o potestad delegada del pueblo soberano y es un derecho coactivo, es decir, que se tiene que imponer y cualquier situación también tiene una sanción. Aristóteles determinaba dentro de la propia teoría, recordando de cómo se va generando el tema de las ciudades, polis, el Estado se origina en la familia, pertenece a las cosas que existen por naturaleza y es una comunidad de ideas sobre lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo. En este pensamiento filosófico, sobre todo de cómo se iba organizando la propia sociedad. Los romanos hablaban sobre la fuerza y el dominio, y sobre todo que el pueblo era la fuente de todo poder público. Recordemos que también de parte de los romanos tenemos mucho de lo que es el derecho en la actualidad y sobre todo en materia civil. Y la prevalencia en la Edad Media
se determina sobre lo espiritual representado a través del papado. Poco a poco tiene otras etapas en donde la iglesia también tiene una parte fundamental de la historia del ejercicio del poder, pero sobre todo hay tres etapas determinantes. Uno, el Estado se encontraba sometido a la iglesia. El segundo, el poder que se equipara a la iglesia y compite. Y por último, el Estado se coloca en un plano superior a la iglesia, no hablando en el tema espiritual, sino en el ejercicio propio de la determinación del poder a través de los soberanos. En la Edad Media se sigue sosteniendo la doctrina política de la soberanía, identificada una autarquía, la capacidad de autodeterminarse de los pueblos. Y sobre todo que también aquí esboza el pensamiento posterior de el poder soberano del Estado, independientemente de las cuestiones religiosas. Tenemos parte de las teorías, aquí tenemos al de Juan Bodin, los principales contemporáneos en la soberanía, y ese determina que el poder absoluto perpetuo es un Estado, es la fuerza merced y cuya posesión es asegurar la unidad del Estado, es decir, mantener sobre todo lo imprescindible e inalienable, es indivisible. Francisco de Victoria, el poder es otorgado por Dios. Aquí vemos también esa concepción todavía religiosa que se sostenía y que los gobernantes para esos quedan sometidos a las leyes y de luego al poder de Dios. Juan de Mariana confirma el tema, la teoría de la república y por lo tanto limita por las veces las leyes fundamentales del pueblo y debe guardarse las leyes y someterse a las voluntades de Dios. Francisco Suárez, en el Tratado de las Leyes y Dios Legislador, considera que se encuentra de manera inmediata, sobre todo para regir a su sociedad civil, pero de manera directa procede de Dios. Todavía tenemos ese pensamiento de cómo se va derivando la cuestión religiosa en los pensamientos, sobre todo en la conceptualización política. Pero aquí vamos viendo un poquito más de los avances con Hugo Grocio, que intenta armonizar la idea popular de la soberanía y determina el poder supremo que consiste en la facultad moral del Estado, limitado por la ley divina y la ley natural y de las naciones a través de los convenios. Thomas Hobbes construye esta teoría de la propia soberanía al afirmar la condición egoísta de la naturaleza humana en lugar que hay una guerra constante entre todos. El origen del poder es el pacto social. De crear el Estado que pone fin a la guerra, a la anarquía y sobre todo empieza a autorregularse, a formular leyes y a imponerlas para tener un orden y una paz. John Locke establece que el hombre se encontraba ante una formación de una sociedad civil y sobre todo que se tiene que determinar por el orden y la razón, y el derecho natural es lo que va antecediendo el derecho positivo. Aquí determina que el poder reside en la comunidad política de forma originaria y solamente es delegado a medida que protege las libertades y sobre todo que protege la conceptualización del propio Estado a través de su determinación legal. Y por último tenemos a Rousseau, que habla sobre el origen de la desigualdad entre los hombres a través de un contrato social, que el hombre por su propia naturaleza surge bueno, que vive en una comunidad, pero cuando empiezan a haber discrepancias, entonces surge el Estado para delimitar todo este tipo de discrepancias y la soberanía se deposita en el pueblo a partir de crear leyes y se organiza en todo un Estado. La sumisión del Estado al derecho. Esto habla sobre la idea que a partir de la materialización del pacto contrato social se determina una constitución y el Estado queda sometido a esta constitución porque ahí es donde nace su propia personalidad. Regula la ley fundamental sobre la forma en que se ha de autorregular, en la forma en que se va a generar un gobierno, cuáles son los límites del Estado para no sobrepasar también los derechos de los propios individuos en la parte privada, regula las relaciones jurídicas con los particulares, también actuando el Estado como particular porque se le reconoce como esa personalidad jurídica, y los órganos del poder, las que se van a dar entre los gobernantes y gobernados, es decir, los derechos y obligaciones de quienes están partiendo de esta materia en temas de las relaciones entre el Estado y sus gobernados. Y los controles internos que se habrán de someter a las actividades que debe desarrollar para no trascender más allá de lo que debe autorregularse.